Muy buenos días, amigos que me entregan el privilegio de compartir con ustedes cada domingo su programa en pocos minutos. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. La semana pasada iniciamos el programa recordando cómo el sacerdote da inicio a la misa. Y el sacerdote da inicio a la misa diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante usted, hermano, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre vive. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, nuestro Señor. ¿Por qué el sacerdote inicia la misa así? El sacerdote inicia la misa así, primero reconociendo su pecado. Y que se sepa que él es un hombre que puede tener tantísimo pecado, porque nada ajeno, ningún hombre es ajeno al pecado. Pero bien, este programa, que es un programa de crítico y no de criticón, cuando nuestros hijos se apartan del carril que nos han entregado nuestros padres, nos entristece el alma. Yo tengo muchos hijos. Cuando alguno se sale del carril, lo lamento, lo lloro, me entristece y me apena. Pero qué ironía son nuestros hijos. Eso no quiere decir que apoyamos ninguna inconducta, no importa de dónde venga. Lo que sí está latente y es lo más grande es el perdón. El perdón, el pecado de Judas fue más grande que el de Pedro. El pecado de Judas fue más grande que el de Pedro. Sin embargo, Judas no se arrepintió y Pedro sí. En el Evangelio de hoy, yo que soy pedrista, vuelve y sale Pedro como figura principal que lo pone el Señor en una encrucijada, y que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, inmediatamente da la respuesta. Vamos a escuchar el Evangelio. Evangelio tomado del evangelista San Marcos, su capítulo 8, del 27 al 35, y nos dice: Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, hay otros que dicen que eres Elías, y otros algunos de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debían ser condenados a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo, pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, los reprendió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los pensamientos de los hombres.
Entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, la confusión se inicia con quién dice la gente que soy yo. Porque recuerden que el Bautista andaba pregonando que venía uno más importante que él. El Bautista comenzó a predicar la palabra. Entonces, como el Bautista comienza a predicar la palabra y hablaba del arrepentimiento, entonces, obviamente que mucha gente se confundía. Sin embargo, hay que notar que el Bautista, luego del bautismo del Señor, el Bautista se retira y no vuelve a tener protagonismo. Y entra Jesús ya con la formación del equipo que iba a salir a predicar. Y sale Pedro, que es el primero que tiene fe, pero el primero que en un momento determinado duda, y hay varios paisajes de Pedro dudando. Y Pedro, que es el primero que le sigue, soltando su familia, porque hay que especificar que Pedro tenía su esposa, tenía sus hijos y tenía que sostenerla. Y Pedro suelta todo, inmediatamente sigue a Jesús. Entonces, Pedro, que está siguiendo este líder que le ha convencido, que lo ve sano, cuando el Espíritu Santo le da la sabiduría de decirle que ese es el Mesías, obviamente que llama a Jesús a un lado. Le dice: oye, pero ¿cómo es posible que tú vayas a pasar todo eso que tú estás diciendo? Entonces el Señor lo llama y con fortaleza le reprende y le dice que se quite de su lado prácticamente, porque él no iba a venir al mundo a ser el hombre de poder, a ser el rey que se proclama. Él iba a venir al mundo a ser aquel rey que luego, cuando lo están juzgando, que si tú eres el rey, tú lo dices: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis hombres estuvieran peleando. Pero hay que también ver el sacrificio que manda decir, que el que quiera seguirme tiene que cargar su cruz y tiene que seguirme. ¿Qué se refiere él a eso? Que tiene que abandonarlo todo, tiene que abandonar los vicios, tiene que abandonar a los que son funcionarios, llevarse lo que no es de ellos, y tienen que ponerse a trabajar. El que guarda esos mandamientos, el que tiene desprendimiento, no tiene problema seguir a Jesús. Y hay aquel joven rico que le pregunta a Jesús qué tiene que hacer para cumplir los mandamientos, y este hombre cumplió los mandamientos de arriba abajo. Y Jesús le dice: bueno, ya tú lo has cumplido todo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven, sígueme. Ay, Cabizbajo. ahí vino la tristeza de aquel hombre que se fue cabizbajo y se retiró, porque nosotros, con las cosas materiales y el poder que tienen, que se dan donde quiera, esa gente que tiene poder, usted que ha visto tanto, invitado que ha visto tanto, y tú también, cuando tienen poder se sienten allá arriba, y una secretaria, y se han inventado el protocolo: el señor no está aquí, él está en una reunión,
Él salió para donde el presidente, óyeme, no van a las oficinas, no hacen nada, solamente tener una tarjeta de crédito y el pobre país, y todo eso a mí me apena mucho, porque eso le cae a los presidentes. Cuando hay un buen funcionario, la gente lo calla y no lo dice. Cuando hay funcionarios, como muchos que hay sinvergüenza que no debieran estar ahí, muchos sinvergüenza que no debieran estar ahí, y otros empresarios que no pagan impuestos, que su dinero lo han hecho sobre la base de la insulina, sobre la base de la medicina, sobre la base de los caminos vecinales, sobre la base ahora de estos días lluviosos, que no tienen piedad de ver a aquella gente cargándose esos mueblecitos, que no saben dónde van, aquellas mujeres con estos niños en la mano, o aquellos sacerdotes que se quedan como si no fuera con ellos, o aquellos laicos que tampoco me importa nada, que nos montamos en el carro, nos vamos y ya, o aquellos llamados que hacemos, sí a la vida, no al aborto. Yo estoy de acuerdo con eso. La vida hay que respetarla desde el inicio hasta la muerte, pero la iglesia tiene que darle respuesta a esos niños que nacen. Tienen que darle beca, tienen que compartir con ellos. Tiene que haber un banco de alimentos, porque no es nada más paran como conejos y después no hay respuesta. De manera que el Evangelio de hoy de Marcos es muy claro y Jesús ahí ya nos da un mandamiento y nos da la directriz, que el que quiera seguirla, y es difícil seguirla, no es tan fácil, pero el que tiene la oportunidad de seguirla, vive una vida sin necesidades, porque todo lo tiene en el Señor. Seguimiento debe ser radical. No es fácil. Señor, yo no soy nada, dime por qué me has llamado. Tú has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y muy débil. ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, hoy tu nombre es más que una palabra, es tu voz que aún resuena en mi interior y me habla en el silencio. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Tú me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor,
cuesta darlo todo como el rico. Yo soy pobre, tú lo sabes. Ven y camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Bueno, en este domingo tenemos un invitado que ya es de aquí de nosotros, el licenciado Leopoldo Pérez Sánchez. Nombre de Dios. Nos vamos a un cambio y luego venimos con nuestro invitado y trataremos varios temas. Vamos a ver si podemos establecer, con el respeto de Dios, un paralelismo entre Duarte y el Papa. El Papa, representante del Señor en lo cristiano, en lo religioso, y un Duarte, representante de Dios ante los hombres dominicanos. La comparación es válida porque él era cristiano, Un hombre bueno, pero muy lejos de parecerse a Dios. como el Papa. Porque el Papa es un señor igual que usted, igual que yo. Lo que pasa es que el Papa es el representante. El Papa es el representante escogido, él es el representante de la Iglesia Católica. Por eso está obligado a cumplir con su deber, exigiendo el cumplimiento de las normas que trazó el fundador de la Iglesia de Cristo, aunque le duela, Pero lo ha desde el hecho. punto de vista humano. Pero hay que hacerlo todos los días. Pero- Lo mismo que en la nación nuestra, el que representa en este momento a Duarte, que es el presidente, está obligado a cumplir con las normas que el padre fundador de la República puso cuando, haciendo de representante de la Santísima Trinidad, nos dio una nación bajo los auspicios y bajo la protección divina. Así es. Y es la única bandera que La única tiene nación que tiene la cruz Dios, en el centro. patria y libertad, República Y el Dominicana. Evangelio de Juan. Así es. Pues nos vamos a un cambio y venimos con nuestro programa en pocos minutos. El Banco Popular presenta las reflexiones del padre Ángel Soto. Ahí tenemos el padre Ángel Soto, productor de este programa también, provincial salesiano durante 10 años, y vamos a compartir inaceptables los pederastas para el Papa. La conducta humana ha sido estudiada por los propios protagonistas de los actos que sugieren ser observados o castigados en el peor de los casos. La vida humana, a diferencia entre culturas y diferencias sociales, que por supuesto evidencian que la sociedad es una tarea más que difícil e imposible de corregir las inconductas, la Iglesia no escapa a eso. En la Iglesia, por ejemplo, se promueve una nueva visión de la conducta humana sobre la base de aplicar una nueva disposición moral y un interés en purificar su membresía. En esta ocasión, el Papa ha decidido no tener en el clero a quienes se apartan de seguir los designios de Jesús. Decidió limpiar la Iglesia de su membresía y otros que afectan el libre despoblamiento de este milenario conglomerado.
De hecho, el Papa se propuso desterrar de la iglesia a los curas pederastas que hasta el punto de evitar acontecimientos reprochables en las distintas partes del mundo. Este asunto es tan serio que el Papa se dirigió a la Rota Romana, máxima autoridad de apelación del tribunal, que rechazara un recurso en una actitud tras perdonar a un sacerdote reincidente. En esa ocasión, el Santo Padre escuchó argumentos de un obispo cremero cerca de Milán, que quería retirar todos los cargos a un cura culpable, pero su estatus clerical quería mantenerlo. El Papa escogió la más benévola, pero 2 años después volvió a hacerlo y el Santo Padre comunicó: es la única vez que me he equivocado y aprendí la lección, declaró el Papa. Francisco está cumpliendo un objetivo verdaderamente humanista y glorioso como para tomar medidas disciplinarias contra los que incurren en crímenes sexuales, como la pederastía. Le pidió a todos los obispos de Santiago de Chile y de Chile renunciar, y así lo hicieron por obediencia. Al reconocer que la Iglesia ha tratado en reaccionar ante escándalos de la pedofilia, ha ofrecido ejemplo de valor y decisión que permitirá que el mundo pierda la fe en sus fueros primogénitos o en Dios como creador del mundo. Aquí en la República Dominicana, la Iglesia ha tomado con seriedad y ha expulsado a curas que se han apartado del llamado del Señor para servir y cuidar su rebaño. Tal es el caso del sacerdote de Constanza, que fue descargado por la justicia y sin embargo la Iglesia lo separó. Tal es el caso del sacerdote de Bonao, que fue acusado por una menor y la Iglesia también lo separó, aun cuando la justicia lo descargó. El cura Fray Bienvenido de San Francisco de Macorís, la Iglesia también lo suspendió. Francisco Ulloa se aprovechaba de la pobreza con regalitos venenosos para tenerlo preso, cuya única llave la guardaba él, la llave emocional de la víctima. Ese barbarazo indolente, alejado de la doctrina cristiana, llevó a su víctima Jarabacoa al monasterio de los monjes. El Santo Padre ha instruido a la Rota Romana a no retirar cargo a sacerdotes que han sido acusados de pederastas. Aquí la red de abogados católicos no defenderá monstruos vertidos de ovejas que son malvados y que destruyen rebaños que buscan la presencia del Creador. Amén. Miren, ustedes están esperando, porque las redes sociales es el periódico más efectivo que hay. Aquí se hace algo ahora y en 2 minutos está en China, está en la India, que son las naciones más pobladas del mundo, está en el Vaticano y está donde quiera. La semana pasada decíamos también que no sabemos cuántos aviones hay volando en este momento y que si un avión de esos se cae, inmediatamente es noticia. Así pasa con los sacerdotes. Al arzobispo emérito y cardenal emérito López Rodríguez, en la rienda y hablan de un hijo que tuvo, y se le acusa que tiene, con una dama. Miren, cuando López Rodríguez tenía
15 años, 20 años menos, mire cómo era que tenía que andar, quitándosela de encima. Y el arma más poderosa que hay y letal para un hombre, cuando digo hombre, la primera condición para ser hombre y sacerdote es una mujer desnuda. Pero aquí tenemos el caso del padre Andrickson, que tuvo una cantidad enorme de hijos, inclusive los de Filló son descendientes, me parece que de Meriño, y hay una cantidad enorme. No es que estamos de acuerdo, pero ni fue un niño, ni fue una niña, ni fue una violación. De manera que su pecado es de él, su pecado, su arrepentimiento será de él, pero en cuanto a mí, en cuanto a lo humano, me hubiese entristecido si es un niño, si es una niña. El celibato lo tiene el que quiere se va de la iglesia. O sea que ahí no hay, ahora, si es una pedofilia, si es un muchachito, si son muchachitas, pero son hombres igual que todos nosotros. Así que buenos días de nuevo, y aquí ya tiene todo el escenario para tratar temas tan interesantes como Duarte, como los presidentes que hoy están en situaciones peligrosas, como la Odebrecht, como los funcionarios que son dioses, creen ellos, y como muchos guardias que también, mira, tienen las ropas, se creen que son dioses, y después parecen abanicos saludando a la gente. Decía hace un momento que si pudiéramos establecer un parangón, una asociación de un paralelismo entre Duarte y el Papa, y entre el pensamiento de la Iglesia, el pensamiento cristiano, que fue lo que hizo grande a la Iglesia, porque no son los hombres, es el pensamiento, es la filosofía de vida, es el concepto moral, es el concepto humano del cristianismo, lo que hace que la Iglesia tenga la grandeza que le ha convertido en la actividad, en la institución más poderosa en los últimos 2000 años de la humanidad. Nosotros tenemos una nación que apenas tiene 170 y tantos años, que fue fundada bajo los auspicios del cristianismo, del sentimiento humanístico de Cristo por Duarte, un hombre con una categoría moral elevadísima, y que dejó unos discípulos que no le han hecho honor a las normas y la orientación que él tuvo al fundar la República. Algo parecido a lo que le está pasando a la Iglesia, que el pensamiento cristiano sigue siendo elevado y sigue siendo orientador, mientras que los hombres que tienen la obligatoriedad de llevar ese pensamiento y de desarrollar esos planes humanísticos fallan. En este momento la República tiene 4 hombres, pero 3 que han sido presidentes de la República, que pretenden serlo nuevamente, y que la nación tiene que, con mucha sabiduría, con mucha objetividad, ponerlo en la balanza para ver cuánto pesa más en ellos, si la maldad, si la bondad, si lo positivo o lo negativo. Tenemos un expresidente, el Leonel Fernández, que pretende volver después de 3 años, de 3 periodos, pretendiendo que la nación le dé otra vez su voluntad, su reconocimiento y su autorización y su apoyo para convertirse nuevamente en presidente de la nación. Ese hombre de trato suave, de discurso inteligente, pero permisivo,
que inauguró la época del desenfreno económico, del gasto bullanguero, irresponsable, que ha llevado a la nación a tener una deuda prácticamente impagable, con un grupo de hombres que no eran los mejores de la República, sino los de su partido, entendiendo que la gente para gobernar este país necesita ser del partido que ellos llaman de la Liberación Nacional, y que han inaugurado cuestiones positivas como todo grupo humano, pero que pesan mucho más ante la vista del pueblo dominicano, de la deuda impagable, de la indolencia desde el gobierno y de la falta de solución a los problemas fundamentales que la nación tiene, que es una pobreza infinita, que es una marginalidad insoportable, que es una concentración poblacional en Santiago de los Caballeros, en la capital, en San Cristóbal, en La Vega y en San Francisco, mientras las otras provincias prácticamente parecen ser olvidadas de Dios, como olvidadas de los hombres, y que pretenden ahora volver por el mismo camino, con la misma gente, con los mismos programas que han llevado al país a la frustración. Por otra parte está el presidente actual, que tiene aspiración de continuar siendo el gobernante de los dominicanos, pero que ha sido incapaz de poner en práctica, como dijo al inaugurar su primer periodo, de que él quería hacer el gobierno de sus sueños, que es el gobierno efectivo, el gobierno que distribuyera la riqueza entre los dominicanos, el gobierno que hiciera que los dominicanos no tengan que andar por el mundo como nómadas, buscándose la vida que la nación de Duarte ha debido ofrecerle y ha debido cumplirle. Y ahora nos encontramos con que ese presidente quiere continuar en el poder, pero con la misma gente que tiene 8 años con él, haciendo y deshaciendo. Esa gente, como si nosotros los dominicanos en 170 años y más de vida independiente no hubiéramos formado valores humanos en mujeres y hombres que aman tanto este país y que son mucho más capaces que los actuales gobernantes para que lo acompañen y para que no reelijan a ese gobierno que la gente rechaza en las calles. De verdad, porque no tenemos que andar en hipocresía, que la gente vive valiéndose de la inteligencia para engañar a la gente, diciendo con 1000 propagandas todos los días, diciendo que ese es el mejor de los gobiernos posibles, que el presidente acepta que es un gobierno que tiene muchas lagunas y que estaría en disposición de hacerlo mejor. Pero ¿dónde está en el sentimiento cristiano el modelo de gobierno que es hacer que los humanos sean iguales en oportunidades? ¿Dónde está el propósito de enmienda? ¿Dónde está la nueva gente que va a dirigir ese país? Vamos a reelegir a ese presidente con ese mismo grupo que tiene 15 años en el poder, absolutamente indiferente a los dolores de sus compatriotas, con unos problemas fundamentales de educación, de salud, de protección, de seguridad pública, que la gente clama y grita todos los días y que se ve en los organismos internacionales que miden cómo este país anda tan mal, y que el presidente, diciendo tener voluntad, que manifiesta en toda la semana en la visita sorpresa, ¿por qué no lo hace en plenitud? ¿Por qué no utiliza mejores hombres y mejores mujeres? ¿Por qué no tiene la posibilidad, como tiene, de hacer las cosas mejor? ¿Por qué el país anda tan mal? ¿Por qué la gente tiene que vivir huyendo hacia Puerto Rico, yéndose hasta Haití? Y cuando miden a Haití en algunos aspectos está mejor que nosotros en algunos aspectos, cuando es un país inviable que no va a ninguna parte. Y entonces los problemas del país siempre los mismos. Y usted se va del país y regresa 1 año o 2 años y cuando viene se encuentra los mismos problemas. Si hay una lluvia, las calles no se pueden transitar. Si las calles ahora están todas llenas de oscuridad porque se han ido la luz por crisis de energía y todo promesa y nada.
Eso es el presidente Danilo Medina. Ha hecho cosas positivas, porque ¿qué gobierno no las hace? Pero ¿dónde está el propósito de enmienda? Está con los mismos senadores, con los mismos diputados, con los mismos ministros a reelegirse, a ganar fortunas inmensas de 500, de 1 millón de pesos mensuales, mientras la pobre gente, el guardia, el policía y el hombre de la calle, el jornalero, se gana 5.000 pesos al mes, 8.000 pesos al mes, 10.000 pesos. Es posible que haya un sentimiento tan cristiano, tan mal entendido. Esa no es la doctrina de Cristo. Y la oposición que No, presenta- el que tiene que cumplir es el gobierno. No, pero La oposición en una democracia tiene que hacer el equilibrio. Pero- La oposición está, por eso justamente la frustración popular, porque la oposición, no todos, pero en gran medida, están en plan de quítate tú para ponerme yo para venir a hacer lo mismo. Entonces tenemos otro presidente que es el presidente Hipólito Mejía, desafortunadamente de un partido díscolo que cada vez que va al poder es al desastre, que es el PRD. Ahora hay una nueva organización, el PRM, que están tratando de hacer las cosas mejor. Pero, ¿dónde está el proyecto de nación que habla Duarte en la fundación de la República? ¿Dónde está fundamentado ese proyecto de nación que tiene que ver con la mejoría de la gente, con las mejores condiciones de vida para la gente, que los dominicanos puedan realizarse aquí? ¿Dónde está la defensa de la soberanía? Estamos cada día más ocupados por extranjeros que nos roban la quietud y las posibilidades. Ahora inauguran unas relaciones con China, un país que ha tenido dinastía de 300 años a base de crueldad y a base de tiranía, no de dictadura, de tiranía. Asociarnos con países como ese, dizque con la excusa de buscar mercado para nuestros productos. ¿Cuáles son nuestros productos si el país no produce nada? Si el país es lo que está en política permanente, si la gente está desbordada en las ciudades principales del país, mientras las provincias quedan en el abandono. Y ahora hay un nuevo presupuesto nacional, no se toma en cuenta la provincia. Siempre es para las mismas cosas, para una carretera, para esto y para el otro. La gente necesita tener propiedad, la gente necesita tener una vivienda, la gente necesita tener servicios de agua potable, la gente necesita tener seguridad en sus hogares, que ahora ya no puede ni siquiera sentarse en las calles, en el dintel de la puerta. Es decir, no todo está mal, pero tenemos que reclamar que tenemos que mejorar la situación que vivimos, porque no podemos. Quiere decir que estos 3 presidentes, para que uno de ellos vuelva a gobernar la nación y para que no sea uno nuevo, que hay muchos dominicanos que debieran decidirse a ir a la lucha política democrática, a aspirar a la presidencia de la República, para ver si le ganan a ellos, a uno de los 3, o que los 3 entren en competencia, en santa competencia, no en una competencia perversa, en santa competencia para ofrecerle al país las mejores cosas. Pero las mejores cosas, como el Padre Francisco entiende, tiene que ser con los mejores hombres, porque lo que se escribe, los programas no valen de nada si el hombre que está en la dirección de las políticas es un perverso, porque eso es puro papel, eso no sirve de nada. Lo que hace falta es el hombre y la mujer con rectitud, con compromiso social, con obligatoriedad de tener un comportamiento que mejore la suerte de sus hermanos, de sus prójimos. Ir más allá de la palabra, ir a los hechos. Eso es lo que tenemos que reclamar, y que todos estos programas tan vistos que tienen el espíritu cristiano tienen que hacer ese esfuerzo para reclamarle y no ponerse a darle facilidades y a darle excesivas comprensiones cuando no lo merecen. Que hagan propósito de enmienda, que mejoren sus comportamientos, los 3. Y si viene a Luis Abinader, lo mismo, para que los dominicanos inauguremos próximamente 4 años de una vida diferente, donde los dominicanos seamos dueños de nuestros destinos en un país distinto al que vivimos, que es un país ajeno. Sí,
usted tiene toda la razón, pero este programa no es de criticón, es de crítico. ¿Es una crítica constructiva? Sí, siempre. Aquí no dejamos, aquí, inclusive a nuestra propia iglesia, cuando las cosas salen mal, nosotros no tenemos compromiso, solamente tenemos un compromiso, como dijo su líder, con Dios y con la patria. Nosotros no tenemos compromiso con más nadie. Esas excesivas complacencias son complicidades. Cuando las cosas son malas, aquí la decimos. Porque por eso no hemos cuidado de tener anuncios para que nos estén mandando a nosotros. Tenemos 15 años en esto. Y el Señor, eso era una de esas líneas. Padre Soto y quien habla, nosotros no aceptamos que nos va en línea. Porque yo, a los 13 años, usted me conoció siendo mensajero en el CEA. Aquello era cuando usted era mensajero de cartas, ahora es mensajero de la palabra. Sí, era mensajero de carta, pero no de carta de juego, sino de carta de memorándum. Así era. Con administradores que no se robaron ni una sola pulgada del ferrocarril. Con administradores que no dejaron de hacer jamás una zafra con un beneficio. Pero esos hombres han desaparecido y están en sus casas y los gobiernos no los buscan. Sí, pero ya esos hombres deben permanecer en su casa y lo que deben ser es asesores. Tienen que darle ya tránsito a la juventud para que pueda haber un gobierno con la tecnología necesaria, con el desarrollo necesario y sobre todo lo que usted acaba de decir, buscando las verdaderas necesidades que vayan camino al desarrollo. Mire, hoy cumpleaños mi hermano mayor, está en Canadá, amigo suyo, tú también en CEA, Silfredo Almonte, hoy tiene 50 años que se desterró al Canadá y se mantiene por allá. Déjelo ahí. ¿Estará viendo el programa? ¿Estará viendo el programa? Felicidades a Silfredo Almonte. Hermano de la carne, en la carne. Hermano de la carne. Porque usted está rodeado de hermanos. Me enseñó a caminar. Ese fue el primero que me enseñó a caminar. Muchos besos para mi querido hermano. Que Dios le dé mucha salud para además que pueda seguir ayudando a los dominicanos que llegan a Canadá. Que él es el presidente de la Asociación de Dominicanos en Canadá. Y que usted lo vea. Y que yo lo vea, claro está. Pero vamos a un cambio y continuamos con nuestro invitado. Nos vamos a un cambio. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro invitado y que el programa acabó. ¿Hoy qué fue? Sí, pero Faltan 4 minutos, pero está bien. Vamos a terminarlo siempre con la herencia moral de San Juan Pablo II, cuando dijo, vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada y tan pobre que lo necesite todo. Pero sepan ustedes que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. La iglesia nadie la destruirá, no importa lo que pase.